silencio y solamente cuando quieran hacer consulta lo habilitan. Bueno, el día de hoy vamos a estar empezando con lo que es la retroalimentación de todo lo que fuimos desarrollando en este tiempo, ¿sí? Para eso vamos a ir analizando punto por punto las situaciones que estuvimos viendo y una de ellas, el primer grupo de actividades que corresponde a la semana del 5 al 9 de abril, estuvimos tratando el tema de números enteros. No se olviden que el conjunto de los números enteros está formado por el conjunto de los números positivos, negativos y el cero, ¿sí? Entonces, cuando hay una pregunta que puede salir en el examen que les pregunta qué son los números enteros, ustedes entonces tienen que saber que es el conjunto formado por los enteros positivos, los enteros negativos y el cero, ¿sí? Bueno, siguiendo con ese concepto, dice José, fue la cooperativa La Libertad, donde es socio y vino diciendo, mi cuenta de dinero está en rojo, ¿sí? ¿Qué significa que una cuenta bancaria pueda estar en rojo? El hecho de que diga que está en rojo significa de que la persona está debiendo a la cooperativa, ¿sí? Ahora en el siguiente, ¿cuál es el signo que representa una cuenta en rojo? El signo que representa una cuenta en rojo es el signo negativo, ¿sí? Se representa con esta raya y esto significa negativo. Entonces, en el otro, por ejemplo, ya directamente en forma oral estoy expresando la respuesta, ¿verdad? Entonces, cuando a ustedes les pregunta cómo se representa una cuenta en rojo, entonces no se deben de olvidar que se representa por un signo, que en este caso es el signo negativo. Ahora en el siguiente dice, ordena los siguientes números de menor a mayor y represéntalos en la recta numérica. Entonces, para representar esto en una recta numérica, no se olviden que para esto deben usar regla. Esto, por ejemplo, no creo que les salga en el examen, pero es bueno que sepamos porque vamos a aprender a ordenar los números. Entonces, le tenemos al 0 en el valor central y hacia la derecha estamos teniendo los valores positivos. Por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces ahora voy a representar este número que estoy teniendo acá, que es más 10. Luego también le tengo al 7, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá está el más 7. Luego le tenemos los valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 y menos 10. Entonces, ¿qué valores negativos tenemos? Tenemos el menos 3, entonces 1, menos 2, menos 3. Este sería el menos 3. Luego le tenemos al menos 7, este sería menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Y también le tenemos al 0, que ya lo indicamos, y por último el menos 1. Entonces, esto nos pide que ordenemos de menor a mayor. Entonces empezamos por el número que está más alejado del 0, que en este caso es el menos 7. Entonces menos 7 es menor que menos 3, es menor que menos 1, es menor que 0, es menor que más 7, y 7 es menor que más 10. Entonces, esa sería la forma de representar a los números en una recta numérica y de ordenarlo de menor a mayor, ¿sí? Entonces, lo mismo se hizo con estos valores. Si ustedes llegan a visualizar los videos que estamos teniendo, entonces van a encontrar que también esto se realizó de la misma forma. Ahora dice, José observa un arroyo y ve saltar a un pez a la superficie a 10 centímetros de altura. En esa clase nosotros habíamos dibujado el agua, habíamos dibujado una recta y a 10 centímetros habíamos ubicado un pez, ¿sí? Entonces esto sería 10.
Porque en este caso yo utilizo una escala de 10 en 10 porque el valor 40 que estoy teniendo acá yo no voy a poder indicar en una recta, no voy a poder indicar en mi cuaderno porque estaría utilizando todas las hojas de mi cuaderno. Entonces, ¿por qué después me dice? Como las aguas son transparentes, se pudo ver que alcanzó el fondo. O sea que acá estoy teniendo yo el fondo. ¿Sí? Tengo el fondo de mi arroyo. Y ahí dice que le vuelve otra vez a ver al pez, pero eso está ya a 40 centímetros de profundidad. Entonces esto va a ser menos 10, menos 20, menos 30 y menos 40, que es el valor que estamos teniendo acá, donde otra vez le volvemos a ver al pececito, ¿sí? Entonces, nosotros acá en esta parte solamente nos pedía representarlo mediante un dibujo, porque acá decía grafica la situación, ¿sí? Se están recordando lo que son los números enteros, porque esa es la intención del repaso que estamos teniendo. Ahora, en el punto 4 dice, la mamá de Iván tenía en el banco 1.200.000. Pagó el alquiler y la luz. El alquiler costó 1.100.000, ¿sí? Y la luz 200.000. Como pagó con tarjeta de débito, la señora que atendía la boca de cobranza le dijo, vas a quedar con un saldo negativo. ¿Puedes explicar qué quiso decir la cajera? Entonces, acá nosotros viendo, luego tenemos, la señora tenía 1.200.000. Después ella pagó su alquiler, entonces como ella pagó es negativo 1.100.000. Y luego pagó la luz, que también es un saldo negativo, menos 200.000. Entonces, al resolver esto tenemos 1.200.000. Acuérdense que nosotros aprendimos una regla que dice que cuando los signos son iguales se suman. Significa que 1.100.000 y 200 voy a sumar y me da menos 1.300.000. También dimos otra regla que dice que cuando los signos son contrarios se restan. Entonces, ¿cómo se resta? Del mayor se resta al menor. Entonces sería 1.300.000 menos 1.200.000 y me da como resultado 100.000. Significa que ella va a quedar debiendo al banco 100.000 guaraníes. Entonces dice, ¿puede explicar qué quiso decir la cajera? Entonces la cajera lo que le quiso decir es que ella quedaría debiendo al banco o a la entidad que es la que le emite su sueldo, ¿verdad? Ahora en el siguiente dice, ¿en cuánto quedaría el saldo de la mamá de Iván? Entonces el saldo de la mamá de Iván quedaría en 100.000 negativos, ¿sí? Ahora en el siguiente. Necesitaba enviar la tarea por WhatsApp, pero se me terminó mi saldo, dice. Entonces realicé un préstamo de 800 megabytes por 3.000 guaraníes. El saldo que tengo es positivo o negativo, dice. Acá dice que él realizó un préstamo, ¿sí? Entonces tienen que atender siempre las palabras que estamos teniendo. Acá dice, realizó un préstamo de 3.000 guaraníes. Entonces, el saldo que tengo es positivo o negativo. En este caso es negativo porque ella está prestando. Ahora dice, si recargo por 10.000, ¿cuánto saldo tendré? Entonces, 10.000, agarra ella carga, es positivo, pero luego también le descuentan lo que ella prestó, que es de 3.000, y al final el saldo que le queda es 7.000 positivo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto saldo tendré? Tendré un saldo de 7.000 guaraníes. Entonces, eso es lo que correspondía al grupo de actividades que correspondía a la semana 5, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Ya vamos a la siguiente semana, en donde nosotros estuvimos viendo ya lo que es la adición y sustracción de números enteros. En esta parte nosotros ya hacíamos uso de las reglas de los números enteros, que ya tenemos que estar atendiendo porque eso
puede formar parte de la teoría. Por ejemplo, una de las reglas nos decía que las cantidades con signos iguales se suman y el resultado conserva su signo. Y la otra nos decía que las cantidades con signos contrarios se restan y el resultado lleva el signo del que tiene mayor valor absoluto. Y después, para la parte de la resta, teníamos la regla que nos decía que para restar dos números enteros se le suma al minuendo el opuesto del sustraendo. Entonces, todos esos conceptos, todas esas reglas que yo les acabo de nombrar, vamos a hacer uso en esta parte de las distintas situaciones que tenemos. Y tenemos la primera situación, dice, ¿qué número sumado con más 7 es igual a menos 15? Entonces, ese día nosotros habíamos hecho un pequeño recuadro, un rectángulo. Entonces me dice, ¿qué número? Este va a ser nuestra incógnita, sumado con más 7, me daba como resultado menos 15. Entonces yo les hice ese día un cálculo auxiliar, entonces menos 15, y como esto está sumando, porque a esto le llamo yo primer miembro, a todo lo que está antes del signo igual le llamo primer miembro, y acá está sumando el 7, al pasar al otro miembro, con el 15 que está en el segundo miembro, va a pasar a realizar la operación inversa a lo que está realizando, que en este caso si está sumando va a pasar restando, ¿sí? Entonces, acá la regla que yo voy a tener que aplicar es que cuando los signos son iguales se suman. Entonces, sumo 15 más 7 y ahí nos daba como resultado menos 22, que es el valor que debe de ir en este recuadro, ¿sí? Ahora en el siguiente decía, el matemático Euclides murió en el año 374 a.C. ¿Cuántos años han transcurrido desde la muerte del gran matemático hasta hoy en día? Dice. Entonces, nosotros sabemos que él murió en el año 374 y la palabra antes de Cristo significaba que el valor es negativo. Ahora, ¿en qué año estamos nosotros? Porque quiere saber hasta el día de hoy. Entonces, nosotros estamos en el año 2021, entonces tengo que hacer 2021 menos paréntesis, el año en que murió Euclides, que es en el año menos 374. En esta parte, por ejemplo, yo tengo que aplicar la regla de la sustracción, que me dice que al minuendo, que es 2021, se le suma el opuesto del sustraendo, que en este caso es 374. Entonces acá va a ser más 374, porque el opuesto de menos 374 es más 374. Y acá voy a tener que sumar. Entonces tengo 2021 más 374. Sumamos, tengo 4 más 1 que es 5, 7 más 2 que es 9, 0 más 3 que es 3 y me da 2.395 años transcurrieron después de que haya muerto Euclides. Entonces, esa es la forma. Acá aplicamos un concepto, acá estamos aplicando otro concepto. Ahora, seguimos con la C. Dice, ¿qué número se debe restar a 654 para obtener 240? Entonces tengo menos 654. Entonces me dice, ¿qué número le voy a restar a este número para obtener como resultado menos 240? Entonces, en este caso, por ejemplo, este 624, voy a aplicar el mismo concepto que apliqué acá. Este 624 está restando. Al pasar al segundo miembro va a pasar sumando. Entonces voy a tener menos 240 más 654. ¿Sí? Porque va a pasar sumando, dijimos. Pero, ¿qué ocurre? Que acá me encuentro con que los signos son contrarios. Y acuérdense que cuando los signos son contrarios se restan. ¿Y cómo se resta? Del mayor, que tiene mayor valor absoluto, se le resta al que tiene menor valor absoluto. Entonces va a ser 624 menos 240. Entonces procedemos a restar. 4 menos 0 es 4.
Del 2 no puedo restar 4, entonces voy a prestar. Esto va a quedar como 5 y esto va a quedar como 12. Y 12 menos 4 me queda 8. Y 5 menos 2 me queda 3. Entonces el número es 384. En este caso, este 384 es positivo. El que tiene habilitado su micrófono, por favor, si puede ir sacándole el volumen porque está interfiriendo en la clase. A menos que quiera hacer alguna consulta. ¿Alguna pregunta que quieran hacer en esta parte de las actividades? Porque si no, sigo. No, profe. No, profe. Bueno, ok, gracias. Seguimos entonces con el ejercicio. Acá ya empezamos con las distintas situaciones y acá nos dice sumas. Atiendan que no porque nos diga suma, nosotros vamos a sumar. Todo va a depender de cómo sean los signos. Si los signos son iguales, se suman y conserva su signo. Si los signos son contrarios, se restan y el resultado lleva el signo del que tiene mayor valor absoluto. Entonces, esos detalles tienen que atender. En este caso, por ejemplo, dice menos 3 más 8. 3 es negativo, 8 es positivo, significa que los signos son contrarios. Entonces, en un cálculo auxiliar, ustedes pueden realizar su resta. Va a ser 8 menos 3 y 8 menos 3 es 5. Y ese 5 va a llevar el signo del que tiene mayor valor absoluto, que en este caso es positivo. En el otro otra vez tengo 12 menos 4. Entonces 12 menos 4. Otra vez los signos son contrarios. Significa que voy a restar. 12 menos 4 es 8. Y el resultado lleva el signo del que tiene mayor valor absoluto, que en este caso es el 12. Entonces esto va a ser menos 8. El último dice menos 15 menos 10. Los signos son iguales. Si los signos son iguales, se suman. Entonces, menos 15 menos 10 y esto nos da como resultado menos 25. Porque acuérdense que cuando los signos son iguales se suman y el resultado conserva su signo. Por esa razón es menos 25. Entonces, ¿de dónde salen los signos? Acá vemos. Los signos son iguales. ¿Qué hacemos? Sumamos. Y el resultado, ¿qué signo lleva? El signo común, que en este caso es negativo. ¿Sí? Ahora, en el punto 3 dice calcula la resta. Acuérdense que no porque a nosotros nos diga restar, vamos a restar. Todo va a depender del signo que estemos teniendo en el ejercicio al reducirlo, al aplicar la regla. Porque acá yo tengo que aplicar la regla que me dice que al minuendo, que en este caso es el menos 8, yo le tengo que sumar el opuesto del sustraendo, que el opuesto de menos 5 es más 5. ¿Sí? Entonces lo primero que hago es aplicar esa regla y no se olviden de hacer ese detalle si es que esto les sale en el examen. Entonces, ¿cómo yo sé que tengo que aplicar esa regla? Porque acá me tiene que colocar un signo negativo. Entonces, cuando nosotros vemos que este está separado por un signo negativo, tenemos que saber que esa es una resta. Entonces la regla dice al minuendo le tengo que sumar el opuesto del sustraendo. Por eso es menos 8, que es el minuendo, le sumo el opuesto de menos 5, que es más 5. Pero una vez que yo llegue a esta parte me encuentro con que los signos son contrarios. Cuando los signos son contrarios se restan. ¿Cómo se resta? Del mayor se resta al menor, o sea sería 8 menos 5. Y 8 menos 5 nos da como resultado 3. Ahora el resultado tiene que llevar el signo del que tiene mayor valor absoluto, entonces va a ser menos 3. Entonces todos esos detalles tienen que atender porque cuando estamos trabajando con números enteros es muy importante el signo y los valores que ustedes están colocando, ¿sí? Voy con el siguiente. Acá dice al minuendo, que es el 12, se le suma el opuesto de menos 6, que va a ser más 6. Entonces ahí me doy cuenta que el 12 es positivo, el 6 es positivo, entonces voy a aplicar la regla que me dice que cuando los signos son iguales se suman. Tengo 12 más 6 y eso me da como resultado más 18.
Por último, al minuendo, que es menos 7, se le suma el opuesto de menos 7, que va a ser más 7. Me doy cuenta que los signos son contrarios, pero veo que los números son iguales. Entonces, si los signos son contrarios y los números son iguales, el resultado que me da es 0. ¿Sí? Porque 7 menos 7 me da como resultado 0. Acuérdense que el 0 no tiene signo. El 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces, esas preguntas, por ejemplo, les puedo colocar en falso y verdadero. ¿El 0 es positivo o negativo? O en todo caso, ¿el 0 tiene signo? O el signo del 0 es positivo. Entonces, ustedes tienen que ir respondiendo de que el 0, o colocar verdadero o falso, porque el 0 no tiene signo. No es ni positivo y no es ni negativo, ¿sí? Entonces, acuérdense de esos detalles. Bueno, ahora dice representa y resuelve la siguiente adición y sustracción en la recta numérica. El primer valor dice menos 5, significa que desde el valor 0 voy a avanzar hacia la izquierda hasta el 5, ¿sí? Hasta el menos 5. Luego me dice más 5, significa que a partir de acá, voy a cambiar un ratito de color para que puedan verlo. Entonces, a partir del 5 negativo que acabamos de expresar, tengo que avanzar hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque acá me dice más 5, entonces avanzo 5 lugares. 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá vemos que nos da como resultado 0. ¿Sí? Acuérdense, el 0 no es ni positivo ni negativo, es el valor que separa los enteros positivos de los enteros negativos. Vamos al siguiente. El primer valor dice del 0 al menos 2. Entonces voy hasta el menos 2. Primer salto. Luego me dice menos 3. Significa de que debo de avanzar 3 lugares hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque el valor es negativo. Entonces tengo menos 1, menos 2 y menos 3. Y acá tenemos el resultado que es menos 5. ¿Sí? Entonces ahí estamos teniendo cómo representamos o cómo trabajamos situaciones problemáticas en una recta numérica. Ahora, vamos a las situaciones problemáticas. Dice, los hermanos Carlos y Ninfa ganan al mes 1.200.000 y 800.000 respectivamente. Calcula lo que gana su padre si le pagan mensualmente 500.000 menos que los dos hijos juntos. Entonces, nosotros sabemos que Carlos gana 1.200.000. Sabemos que Ninfa gana 800.000. Entonces, estos dos yo tengo que sumar porque yo sé que el papá gana 500.000 menos que los dos hijos juntos. Entonces, menos 500.000. ¿Por qué le coloqué este paréntesis? Coloqué el paréntesis porque primero tengo que realizar la suma de 1.200.000 con 800.000 y eso me da 2 millones. Y a ese 2 millones ahora le voy a restar los 500.000 porque acá me dice que el papá gana 500.000 menos que los dos hijos juntos. Entonces, 2 millones menos 500.000 nos da 1.500.000, que es en este caso el sueldo del papá. Entonces, de esa forma lo pueden resolver, pero siempre no se olviden que cuando tenemos signos de agrupación, porque a esto se le llama signo de agrupación, primero se resuelve lo que está dentro del signo de agrupación, ¿sí? Por eso primero sumé 1.200.000 con 800.000. Y a ese resultado se le resta el valor que está fuera de ella, que en este caso es 500.000. Ahora, vamos con el punto B. Dice acá, Víctor pierde en el juego de póker en la primera jugada
5.000 guaraníes. Pierde, nos dice, atiendan las palabras clave. Cuando a nosotros nos dice que pierde, estoy hablando de una cantidad negativa. Entonces va a ser menos 5.000, ¿sí? Y en la segunda dice que pierde otra vez 1.000 guaraníes. Entonces menos 1.000. Si es que tenía, dice, 45.000, su dinero, él era 45.000 guaraníes. Dice, ¿cuánto le sobró después del juego? Bueno, en este caso, por ejemplo, lo puedo expresar de esta forma o primero colocar lo que él tenía, que es 45.000, y luego estos dos, que es lo que él perdió. Se va a depender de ustedes, porque a esto se le llama suma algebraica. ¿Qué es lo que no tengo que cometer el error? Acá, por ejemplo, estos dos, me tengo que dar cuenta que los signos son iguales. Si los signos son iguales, esto se suma. Acuérdense la regla número 1 que me dice cantidades con signos iguales se suman y el resultado conserva su signo. Entonces sumamos 5.000 más 1.000 y me da como resultado menos 6.000, porque acuérdense que se suman y el resultado conserva su signo, por eso es menos. Y luego más 45.000. ¿Qué hacemos después? Como los signos son ahora contrarios, la regla dice que cuando los signos son contrarios se restan, entonces va a ser 45.000 menos 6.000 y eso nos da como resultado 39.000. Entonces, 39.000 es el valor que les sobra después de haber jugado y de haber perdido 5.000 y 1.000 al final, ¿sí? Entonces, de esa forma lo van planteando, lo van resolviendo. Ahora, la siguiente clase es la que corresponde a la semana del 19 al 23, donde ya estuvimos viendo lo que es una multiplicación de números enteros. Ahí volvimos a tener dos grupos de reglas, donde una de las reglas me decía que el producto de dos cantidades con signos iguales es positivo. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de eso para que nos podamos recordar. Y era lo siguiente, entonces cuando yo multiplico, porque acuérdense que cuando hablamos de producto estamos hablando de una multiplicación, entonces cuando yo multiplico dos cantidades y esas cantidades tienen el mismo signo, el resultado es positivo. Ahora también ocurre lo mismo con menos y menos, entonces también nos da positivo. Ahora, cuando nosotros estamos multiplicando cantidades con signos contrarios, significa que uno es positivo y el otro es negativo, el resultado de esa multiplicación va a ser siempre negativa. Entonces, negativo por positivo me da como resultado negativo. Entonces, esto es lo que nosotros en primer lugar debemos de aplicar cuando tenemos una multiplicación. No se olviden que este puntito me está indicando una multiplicación. Entonces, empiezo multiplicando primero los signos. Entonces, tengo, en el primer caso, estoy teniendo que el 15 no figura su signo, pero acuérdense que cuando el signo no está expresado, estamos hablando de una cantidad positiva. Si ustedes quieren, le pueden colocar acá para poder entenderlo mejor. Entonces, empiezo en primer lugar multiplicando los signos. Si ustedes se equivocan en la parte de los signos, el ejercicio ya está mal, porque en esta parte de las actividades de matemática es muy importante el signo que le están colocando al ejercicio, ¿sí? Entonces, empiezo multiplicando primero los signos. Más por menos, entonces busco acá, más por menos es menos. Acá dice menos por menos. Entonces, menos por menos es más. Menos, y el 0, acuérdense que no tiene signo, entonces acá no voy a tener signo. Voy a empezar por el último. 15 por 0 es 0. Directamente 0, no se le coloca el signo. Ahora tengo 15 por 9. Como es un número muy grande, no está dentro de mi tabla a multiplicar, entonces hago un cálculo auxiliar y multiplico 15 por 9. 9 por 5 es 45, llevo 4. 9 por 1 es 9, 10, 11, 12, 13. Entonces acá tengo 135. Ahora voy con el siguiente, 17 por 7. Entonces pongo 17 por 7. Acuérdense que estamos multiplicando. Yo veo que hay, confunden la multiplicación
con la suma, no son iguales, ¿sí? Acá es tabla de multiplicar. Entonces tengo 7 por 7, que es 49, llevo 4, 7 por 1 es 7, 8, 9, 10, 11. Entonces acá tengo 119. ¿Sí? Entonces acá este es el resultado del primer grupo de multiplicaciones. Ahora en el siguiente ejercicio, tengo que demostrar, dice acá, se demuestra la igualdad aplicando la propiedad asociativa. Acuérdense que estos signos de agrupación que estamos teniendo acá nos está indicando que primero tengo que resolver lo que está dentro. Primero, debo de multiplicar el 8 por el 8. Acá debo de multiplicar primero el 8 con el 12. Entonces, todo esto ustedes lo pueden hacer en un cálculo auxiliar o directamente lo van planteando acá. En este caso, por ejemplo, este 8 por 8, yo puedo directamente colocar acá la respuesta porque yo sé que 8 por 8 es 64. Entonces acá tengo 64 y no me tengo que olvidar de multiplicar el signo. Entonces tengo menos por más es menos 64. Y eso luego debo de multiplicar por menos 12. Pero estoy trabajando en forma independiente. Acá tengo menos 8, ¿sí? Menos 8 y acá sí voy a multiplicar 8 por 12. Entonces, como es un número muy grande para mi cabeza, entonces me voy a un cálculo auxiliar. 12 por 8. Entonces tengo 8 por 2 es 16, llevo 1. 8 por 1 es 8, más 1 es 9. Entonces acá me da paréntesis menos 96. Una vez que yo terminé de resolver lo que están dentro de los signos de agrupación, sigo teniendo una multiplicación, entonces empiezo multiplicando. En primer lugar, los signos menos por menos, que es más. Y multiplico 64 por 12. Acuérdense que cuando están realizando la multiplicación, primero se empieza por el que está ocupando la posición de las unidades, que en este caso es el 2. Entonces tengo 2 por 4, que es 8. 2 por 6, que es 12. Terminé de multiplicar el de la unidad, ahora voy por la decena, que es el 1. Dejo el espacio de la unidad y sigo. 1 por 4, que es 4. 1 por 6, que es 6. Y procedo a sumar. Entonces mi primer valor es 8, 4 más 2 es 6 y 6 más 1 que es 7. Entonces acá me da como resultado 768. Ahora voy a realizar la otra multiplicación. Empiezo multiplicando por el signo menos por menos es más. Entonces me dice 96 por 8. 6 por 8 es 48, llevo 4. 8 por 9 es 72, más 4 es 76. Acuerden que esta es una igualdad, significa que en ambos lados me tiene que dar el mismo resultado, que es lo que podemos visualizar acá, 768. El mismo proceso se hace con el siguiente ejercicio, que en este caso multiplico el 15 por el 4, más por menos es menos. 15 por 4, si ustedes no saben, entonces van al cálculo auxiliar. 4 por 5 es 20, llevo 2. 4 por 1 es 4, más 2 es 6. Entonces acá me da 60. Eso tengo que multiplicar por 7. Indico primero, porque siempre estamos resolviendo primero lo que está dentro del signo de agrupación. Acá, menos por más es menos, colocado dentro de un paréntesis porque estoy multiplicando. Entonces tengo 7 por 4, que es 28. Procedemos a multiplicar 60 por 7. Menos por más, siempre primero el signo menos. Entonces acá tengo 7 por 0, que es 0, 6 por 7, que es 42. Entonces acá nos da 420 y se supone que del otro lado también nos tiene que dar lo mismo. Entonces multiplico 15 por 28. 8 por 5 es 40, llevo 4, 8 por 1 es 8, 9, 10, 11, 12. Entonces acá sigo con el 2, 2 por 5 es 10, llevo 1. 2 por 1 es 2, más 1 es 3. Entonces acá 0, 2, 4. 420. Este menos por más, que es menos. No me tengo que olvidar del signo. Bueno, en el siguiente dice, aplica la propiedad distributiva y calcula.
Acá ya nos pide otra, acuérdense que acá estamos viendo las propiedades de la multiplicación. Acá vimos la propiedad asociativa. Ahora acá nos habla de la propiedad distributiva, ¿sí? Entonces lo que hacemos es distribuir el valor que está fuera del paréntesis por cada uno de los valores que están dentro. Entonces tengo menos por más es menos. 7 por 7 es 49. Yo ya lo voy resolviendo directamente, pero atendiendo que al multiplicar también estoy multiplicando el signo. Entonces acá va a ser menos por más es menos. 7 por 8, que es 56. Ahora, los signos son iguales. Cuando los signos son iguales se suman, entonces va a ser 56 más 49. Acá tengo 5, llevo 1. Entonces acá me da como resultado menos 105. No me tengo que olvidar que conserva su signo. Hago lo mismo con el siguiente. El 3 tengo que multiplicar por cada uno de los que están dentro del paréntesis porque estoy aplicando la propiedad distributiva. Entonces tengo menos por más, que el 19 es positivo, me da menos. No sé cuánto es 19 por 3, entonces voy a mi cálculo auxiliar. No tengan miedo en ensuciar al costado de sus cuadernos, porque esto es para que yo pueda visualizar que ustedes lo están trabajando, ¿sí? Entonces tengo 9 por 3, que es 27, llevo 2. 3 por 1 es 3, más 2 es 5, entonces acá me da 57. Menos por menos es más. Acuérdense que estamos multiplicando también los signos. 6 por 3, que es 18. Entonces me dice 57 menos 18. Los signos son contrarios, por eso digo menos. Entonces tengo que prestar del 5, va a quedar como 4, esto va a quedar como 17. 17 menos 8 me queda 9 y 4 menos 1 me queda 3. Entonces acá como resultado tenemos menos 39. Entonces, detalles que tienen que atender cuando están trabajando con números enteros son los signos, porque es lo más importante en las operaciones, y atender que también cuando están multiplicando, cuando están sumando y cuando están restando, ¿sí? No confundan la multiplicación con la suma ni con la resta, ¿sí? Detalles que tienen que estar atendiendo. El puntito para nosotros en matemática está representando una multiplicación, ¿sí? Estamos ya analizando acá 4 reglas de los números enteros que tienen que estar atendiendo para no confundirse. En el número 4 dice, en el mes pasado Alcides debía 350.000. Atiendan acá la palabra debía. Cuando estamos diciendo que debe, estamos hablando de una cantidad negativa. Y hoy debe el triple, dice. Responde los siguientes planteamientos. Indica con un número entero negativo la deuda que Alcides tenía el mes pasado. El mes pasado, ¿sí? Entonces va a ser menos 350.000, porque dice del mes pasado. Ahora, ¿qué operación tiene que resolver para saber cuál es su deuda actual? La operación que tiene que hacer es la multiplicación. ¿Por qué es la multiplicación? Porque nos dice que es el triple. Y la operación que me va a ayudar a obtener el triple de un valor es la multiplicación. Entonces tengo menos 350.000 por 3, ¿sí? Entonces empezamos menos por más, que es menos, y multiplican. Si ustedes quieren hacer un cálculo auxiliar, 350.000 multiplican por 3 y tenemos 0, 0, 0, 0, porque acá tenemos 4 ceros. Entonces 3 por 5 es 15, llevo 1. 3 por 3 es 9, más 1 es 10. Entonces su deuda actual es 1.050.000. ¿Sí? Siempre tienen que tratar de colocar los puntos para poder diferenciar el valor y poder leerlo correctamente. Entonces, todo esto es lo que estuvimos viendo con relación a la multiplicación de números enteros. El siguiente tema que estuvimos también analizando es la división de números enteros.
Cuando hablamos de división de números enteros, estamos hablando de reglas semejantes a lo que es la multiplicación. Acuérdense que la multiplicación y la división son operaciones inversas, ¿sí? Así como la suma, su operación inversa es la resta, ¿sí? Entonces tenemos la primera situación. Recordemos antes de continuar que el cociente, porque cuando hablamos de división ya estamos hablando de cocientes, el cociente de dos cantidades con signos iguales es positivo y el cociente de dos cantidades con signos contrarios es negativo. Entonces ahí tenemos más dividido, más. Ahora nuestro signo de división ya son estos dos puntitos, más dividido más es más, menos dividido menos es más. Y el cociente de dos cantidades con signos contrarios es negativo, o sea que menos dividido más es menos y más dividido menos es menos, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a aplicar con relación a los signos. Entonces, empiezo primero dividiendo los signos. Menos dividido, más dividido menos es menos. Menos dividido menos es más. 0 dividido, acuérdense que el 0 no tiene signo, entonces acá no le voy a colocar signo. Más dividido más es más y menos dividido más es menos. Entonces lo primero que hicimos es dividir los números. En el primer ejercicio dice 51 dividido 3. Si ustedes no saben cuál es el valor, entonces hacen un cálculo auxiliar y dividen 51 dividido 3. Agarramos el primer valor, cabe a 1. 1 por 3 es 3, restamos, me queda 2, bajo el 1, cabe a 7, porque 7 por 3 es 21, el 21 es 0. Entonces acá el valor es menos 17. Ahora en el siguiente, si ustedes se fijan, los dos números son iguales. Entonces al dividir dos números iguales, ustedes tienen que saber que eso es 1, ¿sí? Entonces me da como resultado 1. En el siguiente es 0 dividido 88 y da como resultado 0. 72 dividido 6, no sé cuánto es, entonces voy otra vez a mi cálculo auxiliar. Agarro el primer valor, cabe a 1. 1 por 6 es 6, restamos, me queda 1. Bajo el 2, cabe a 2 porque 6 por 2 es 12, al 12 es 0. Entonces acá me da como resultado 12. Y por último tengo 90 dividido 15, tampoco sé cuánto es, entonces voy a mi cálculo auxiliar. O también lo que podemos hacer es tabla de multiplicar del 15 hasta llegar al 90. En este caso seguro que es 6 el valor, porque 6 por 5 es 30, llevo 3. 6 por 1 es 6, 7, 8, 9, al 9 restamos y nos queda 0. Entonces acá nos da como resultado 6. Bueno, siguiendo con lo que es la división de números enteros, tenemos las situaciones problemáticas. Y el primer ejercicio decía, un buzo descendió desde el nivel del mar a velocidad constante durante 6 minutos y llegó a 36 metros. ¿Cuántos metros descendió por minuto? Nos pregunta. Entonces nosotros sabemos que él hizo 36 metros y si yo quiero saber, eso lo hizo en 6 minutos. Y si yo quiero saber cuánto él fue descendiendo por minuto, yo tengo que dividir por 6. Entonces tengo menos dividido más, que es menos. 36 dividido 6, que es 6. ¿Por qué 6? Porque 6 por 6 es 36. Acuérdense que la multiplicación y la división son operaciones inversas. En el problema 3 dice, el fin de semana pasada llegó un frente frío y en 8 horas la temperatura al aire libre descendió 24 grados. Descendió, ¿sí? La palabra descendió me está indicando que el valor es negativo, entonces acá va a ser menos 24. Dice, ¿cuántos grados por hora bajó la temperatura? Dice, acá nos decía en 8 horas, entonces dividido más 8, porque las horas no pueden ser negativas. ¿Y qué signo tendría el resultado? Dice, entonces acá empiezo dividiendo los signos. Menos dividido más es menos. 24 dividido 8 es 6 por 8 por 3 es 24, ¿sí? 8 por 3, entonces acá va a ser 3. ¿Por qué? Porque 8 por 3 es 24.
24. Entonces estamos usando conceptos de operaciones inversas entre la multiplicación y la división. Ahora, vamos al problema 4. En el problema 4 dice, en el Banco Visión, 1.500.000 es el saldo mínimo permitido en una caja de ahorros a la vista. Si una cuenta tiene saldo menor, le cobran una multa de 75.000 guaraníes mensuales. Al padre de Leticia le descontaron 225.000 guaraníes. Indica con un número entero negativo el descuento sufrido, dice. Entonces queremos saber el descuento que él sufre es de 225.000. Entonces sería menos 225.000. Eso es lo que a él le descontaron, al padre de Leticia, ¿sí? Ahora dice, ¿qué operación tiene que resolver para saber durante cuántos meses el saldo fue menor al permitido? Entonces lo que ella tiene que hacer es la división, porque la división le va a permitir saber en cuánto tiempo a él le descontaron este valor. Entonces, para calcular, yo tengo que dividir menos 225.000, que es lo que a él le descontaron, por el monto, que es lo que le descuentan por mes, que es de 75.000, menos 75.000. ¿Sí? En este caso, como los tres terminan en ceros, y acá también tiene 3 ceros, directamente podemos anular los ceros, y solamente en mi cálculo auxiliar voy a dividir 225 dividido 75. En este caso va a caber a 3. Vamos a probar con 3. Porque 3 por 5 es 15, llevo 1. 3 por 7 es 21, más 1 es 22, ¿sí? Exactamente nos da el valor. Entonces acá el resultado menos dividido menos es más, porque acuérdense que el tiempo no puede ser negativo, más 3. Entonces significa que durante 3 meses a él le fueron descontando este valor. O sea que durante 3 meses él tuvo un valor menos a 1.500.000 en su cuenta de ahorro. Bueno, eso es lo que estuvimos viendo con relación a la división. Luego vinieron el grupo de actividades de repaso sobre los distintos temas que estuvimos ya desarrollando. Todo esto que estamos viendo acá no vimos en situaciones problemáticas, pero sí estuvimos viendo en la parte teórica del material. Uno de los temas que estuvimos viendo y que corresponde ya a la semana del 3 al 7 de mayo es lo que se conoce como valor numérico. Acuérdense, acá tenemos un nuevo concepto. El valor numérico es la distancia que existe del 0 al número y nunca puede ser negativo. Entonces, acá, por ejemplo, les dice, estas dos rayas, atiendan porque muchos cuadernos vi que me colocan paréntesis. No es lo mismo colocar paréntesis que colocar dos barras paralelas. Esto es valor numérico, esto no. Entonces, si es que ustedes lo copiaron de esta forma, vayan colocándoles rayas porque lo que estamos viendo ahora es valor absoluto. Entonces, el valor absoluto no puede ser negativo. Directamente ustedes ya le pueden colocar positivo a cada una de ellas porque esto nunca va a ser negativo. Entonces, el valor absoluto de 112 es 112. Valor absoluto de 35 negativo es 35 positivo. Y valor absoluto de menos 18 es 18. Un momentito que voy a ingresar a alguien que parece que está queriendo ingresar a la clase. Bueno, seguimos entonces. En el siguiente dice, escribe mayor que, menor que en la línea punteada según corresponde. Acá tienen que atender muy bien cómo son los signos. Si yo estoy comparando un valor que es positivo con un valor que es negativo, siempre es mayor el positivo. Si yo estoy comparando dos valores que son negativos ambos, el mayor es el que está más cerca del 0. O sea, hacia ese valor tiene que abrir el pico el patito. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Luego tengo el 10 y el 8, los dos son positivos. Cuando yo estoy comparando números positivos, es mayor el que está más lejos del 0, o sea que el 10 es mayor. Entre el menos 3 y el menos 5, otra vez son negativos ambos. Es mayor el que está más cerca del 0.
Y entre el 12 y el 14 es mayor el que está más lejos del 0 porque ambos son positivos. Bueno, en el siguiente les pedía que unan con flecha según el resultado que les da. En este primero los signos son iguales. Si los signos son iguales se suman y el resultado da como valor menos 8. Entonces unen con el valor menos 8. El siguiente los signos son contrarios, entonces hay que restar. Se va a hacer 36 menos 16. Restamos, me queda 6 menos 6 es 0. 3 menos 1 es 2. Entonces me da como resultado 20 negativo porque lleva el signo del 36, que es el mayor. Entonces unimos con el 20. ¿Sí? Luego tengo menos 125 más 13. Los signos son contrarios. Si los signos son contrarios hay que restar. No se olviden de eso. Entonces restamos. 5 menos 3 es 2. 2 menos 1 es 1. Y me da como resultado 112. Lleva el signo del mayor, entonces menos 112. Y unimos con su resultado. Y por último tengo 40 más 12. Los signos son iguales. Entonces se suma, me da como resultado 52. Y acá entonces más 52. Y unimos con el que corresponde, ¿sí? Entonces todo esto fue repaso de todo lo que estuvimos desarrollando en los 4 temas iniciales. Ahora en esta parte dice efectúa la resta. No se olviden que cuando van a realizar la resta hay que aplicar que al minuendo se le suma el opuesto del sustraendo. Entonces el opuesto de menos 3 es más 3. Los signos son contrarios. Si los signos son contrarios se restan. 12 menos 3 me da como resultado menos 9. Aplico la misma regla. Al minuendo se le suma el opuesto de menos 5, que es más 5. Los signos son iguales. Acá es 27, puse 25. Bueno, los signos son iguales. Si los signos son iguales, entonces no se tienen que olvidar que se tiene que sumar. Entonces tengo 27 más 5 y me da como resultado más 32. Ahora acá, al minuendo que es menos 10, se le suma el opuesto de más 10, de menos 10, que es más 10. Y vemos que los números son iguales y los signos son contrarios. Entonces acá me da como resultado 0. ¿Sí? Acuérdense que cuando uno es negativo y otro es positivo y los números son iguales, el resultado siempre nos va a dar 0. Bueno, ahora después venía lo que es la multiplicación. Acá hubo mucha gente que vi que tuvo inconvenientes justamente por el problema con el signo. Entonces empezamos, menos por más. El 10 es positivo, entonces tengo menos por más es menos. Voy a multiplicar todo primero los signos. Más por más es más. Menos por más es menos. Más por más es más. Entonces, 7 por 10, que es 70. 12 por 10 es 120. 15 por 10 es 150. Y 23 por 10 es 230. Entonces, primer lugar, el signo. Hago lo mismo para el siguiente. Menos por menos es más. Más, acuérdense que este es más. Más por menos es menos. Menos por menos es más. Más por menos es menos. 6 por 7 es 42. 12 por 6, no sé cuánto es. Voy a sacar mi calculadora para agilizar el ejercicio. Entonces tengo 12 por 6, 72. Después tengo 15 por 6, 90. Después tengo 23 por 6, 138. Entonces tienen que atender cuando ustedes están realizando las multiplicaciones. De esto podrían ustedes hacer el cálculo auxiliar acá en el costadito e ir calculando. Entonces tengo acá menos por más, porque el 20 es positivo, menos por más es menos. Más por más es más. Menos por más es menos. Más por más es más. 7 por 20 es 140. 12 por 20 es 240. 15 por 20 es 300, ¿sí? Porque 15 por 2 es 30, más un 0 es 300.
Y 23 por 2 es 46, 460, ¿sí? Entonces ahí multiplicamos los números y se va multiplicando el primero con el primero, luego con el segundo y así sucesivamente. Ahora, en el siguiente dice, divide los números enteros y completa el cuadro. Empezamos siempre dividiendo primero los signos. El 12 no tiene signo, entonces ustedes tienen que saber que es positivo. Entonces, más dividido menos es menos. Menos dividido más es menos. Más dividido más es más. El 0 no tiene signo. Menos dividido menos es más. Entonces tengo 12 dividido 4 es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 4 es 12. 51 dividido 3 es 17. Porque nosotros más arriba ya lo habíamos resuelto. 72 dividido 6. Entonces, como no sé, entonces hago 72 dividido 6. Me da como resultado 12. Y 90 dividido 0, en este caso, no existe, ¿sí? No se puede hallar la división de un número por 0, entonces acá no existe. Esto van a verlo más adelante, seguramente en años superiores. ¿Por qué no existe? Y tengo 88 dividido 44, si ustedes no saben, entonces usan el cálculo auxiliar. En este caso yo estoy usando la calculadora para agilizar el trabajo y me da como resultado 2, ¿sí? Entonces, esta era la solución de la actividad correspondiente a la fecha donde dimos repaso de las capacidades. Bueno, siguiendo ya con la clase del día 10, ahí empezamos con muchos cuestionarios que pueden formar parte de nuestro examen, ya que atiendan un detalle, no les va a salir así exactamente como estamos teniendo acá. Algunas palabras va a tener que cambiar, pero ustedes si estuvieron analizando la parte teórica y estuvieron escuchando las explicaciones, entonces van a comprenderlo fácilmente. En el primero decía, responde con verdadero o falso. Las siguientes afirmaciones justifican en caso de que fueran falsas. Los números racionales se representan con la letra N, dice acá. En este caso, esto era falso, ¿sí? Acuérdense que se representaba por la letra Q. Voy a expresarlo así de esta forma nomás. Ustedes tienen la teoría en sus cuadernos, así es que me imagino que ya tienen la respuesta como corresponde. Un número racional puede expresarse como cociente de dos números enteros. Esto era verdadero, ¿sí? Cociente. Cociente es el resultado de una división. Después dice, los números enteros juntos con las fracciones forman el conjunto de los números naturales. Dice, esto es falso. ¿Tá? Van a buscar su definición. Cuando el numerador de una fracción es mayor que el denominador, la fracción es propia, dice. Esto también es falso. Acá dice, el numerador de una fracción es mayor. Acuérdense que una fracción propia es aquel que el numerador es menor que el denominador. Las fracciones que tienen diferentes denominadores se llaman fracciones homogéneas. Esto también es falso. Acuérdense que las fracciones que tienen denominadores diferentes se llaman heterogéneas, ¿sí? Ahora, en el punto 2 dice, indica qué fracción representa la parte coloreada en cada una de las siguientes figuras. Entonces acá vemos que está pintado 4, siempre la parte pintada se coloca en el numerador. Y en el denominador la parte en la que está dividida, como está dividida en 1, 2, 3, 4, entonces es 4 sobre 4. Acá está pintada una. ¿De cuántas? Tiene dos divisiones, entonces 1 sobre 2. Acá está pintada 1, 2, 3, 4, entonces va a ser 4. ¿Sobre cuántas? ¿En cuántas está dividida? 5, 6, 7, 8, 9. En 9. Entonces es 4 sobre 9. Entonces esos detalles, por favor, atender. Acá es donde vi que muchos cometieron errores. Dice, expresa como número racional decimal las siguientes fracciones. Cuando a mí me pide que exprese como número decimal, significa que yo tengo que dividir. El primer valor es 13 dividido 2. Cabe a 6 porque 6 por 2 es 12,
Coloco, resto, me queda 1. Pero esto yo no puedo dejar acá. Yo debo de continuar porque me pide valores decimales, como mínimo un decimal. Entonces completo con 0 y le agrego una coma y ahí cabe a 5. 5 por 2 es 10. Restamos y me queda 0. Entonces acá el resultado es 6,5. Ahora voy en el siguiente. 14 dividido 5. Cabe a 2 porque 2 por 5 es 10. Por favor, sus micrófonos, chicos. Acá me queda 4. Esto debo continuar. Completo con 0, entonces 40. ¿Alguien tiene habilitado el micrófono, chicos? Por favor, si pueden sacarle el audio. Entonces cabe acá 8. 8 por 5 es 40. Un momentito. Bueno, entonces acá tengo 14 dividido 5 que nos da como resultado 2,8. Y por último, en este el que más errores encontré, 11 dividido 3. Cabe a 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. Restamos 11 menos 9 es 9, 10, 11, me queda 2. Pero esto yo tengo que continuar, no puedo dejar ahí, entonces completo con 0 y le agrego una coma. Y cabe a 6. 6 a 3. Egni, ¿qué querés preguntar? Pues tenés la mano levantada. ¿Quieres preguntar algo, Egni? Porque tenés habilitado tu micrófono y la mano levantada. Yo esa tarea ya te entregué, profesora. Y la verdad que no sé. Vos tenés tu cuaderno, tendrías que fijarte. Ahora, por ejemplo, estamos dando retroalimentaciones, no estoy controlando la planilla. Tendrían que controlar ustedes si ya tienen todo. Bueno, sigo con la clase, por favor, y luego en el privado me van preguntando, pero ustedes tienen la planilla con ustedes, así es que ahí tienen la respuesta, si es que ya lo tienen o no lo tienen. Bueno, en este ejercicio les dije que es el donde encontré mayor cantidad de error. Entonces acá tendría que haber sido 3,6 la respuesta. Porque 6 por 3, 18. Y al restar esto nos da como resultado 2. Y 6 se iba a repetir indefinidamente. Ahora en el siguiente dice, pinto de un color las fracciones propias y de otro color las impropias. En este caso yo les había dicho que iba a depender del color que ustedes tengan, pero se tenía que diferenciar. Por ejemplo, 4 sobre 5 es propia. Entonces esto pinto de color rojo. 9 sobre 5 es impropia. 13 sobre 8 es impropia. 37 sobre 10 es impropia. 2 sobre 9 es propia. Otra vez rojo, otra vez. 99 sobre 100 es propia. Vuelvo a pintar de color rojo. 1 sobre 4 es propia. Entonces, acá se elige el color que ustedes tengan y en base a eso se va pintando. Yo, por ejemplo, esa vez le había marcado solamente la parte externa del ejercicio para que ustedes lo puedan pintar con el color que corresponde, ¿sí? Entonces, en esta parte les pedía que ustedes pinten las fracciones propias de un color y las impropias en otro color, ¿sí? Entonces, darle color al ejercicio. En el punto 5 dice, un equipo está formado por 12 personas. Entonces, el entrenador le dice, el lunes vendrán la mitad del equipo y el martes las 3/4 partes. ¿Cuántos integrantes vendrán el lunes y cuántos vendrán el martes? Entonces tenemos lunes, si son 12 integrantes, dice que va a ir la mitad, entonces sería 1 sobre 2.
Y acá, al multiplicar, va a ser 12 sobre 2 y eso nos daba como resultado 6 integrantes, ¿sí? O sea que la mitad sería 6. Ahora, el día martes, dice que el día martes 3/4 parte, entonces sería 12 por 3 sobre 4. La otra forma de resolver también era simplificando, entonces 4 por 1, 4 por 3, entonces tengo 3 por 3, que es 9. 9 personas van a ir el día martes. Entonces, esa es la forma en la que ustedes debían de haber planteado ese ejercicio. Ahora dice, Julián compra una barra de chocolate que está dividida en 24 cuadritos iguales. Su hermano, que está en el 7º grado, le dijo que comió 7 sobre 24 partes del chocolate. Entonces, el hermano comió 7 sobre 24. ¿Cuánto le queda a Julián? ¿Sí? Entonces, 7 sobre 4 sobre 24 es lo que él comió, 7 pedazos de 24. Entonces, ¿cuánto le queda a Julián? Entonces, ustedes lo pueden resolver de la siguiente forma. Lo pueden hacer en forma gráfica o lo pueden hacer mediante, en este caso, por ejemplo, lo hicimos en forma gráfica. Voy a tratar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá ya tenemos 12. Estoy haciendo un dibujo sin regla. Ustedes lo tienen que hacer con regla para que quede bien estos cuadritos. Entonces, el hermano dice que comió 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ¿cuánto le queda a Julián? Le queda todo lo que está, lo que nos está marcando. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces, le queda 17 sobre 24. O en todo caso, también pueden hacer 24 sobre 24, que es el entero, y le restan lo que comió el hermano, que es 7 sobre 24, entonces sería 24, que es el común, y 24 menos 7, que sería 17. Entonces también lo pueden resolver de esa forma, ¿sí? Bueno, esa es la actividad que corresponde a la fecha del día 10 al 14 de mayo. Seguimos con fracciones equivalentes, simplificación y amplificación. Acá, por ejemplo, yo les había dicho que lo tenían que indicar en cruz. En este caso, por ejemplo, al multiplicar 15 por 2, nos da 30. Y al multiplicar 5 por 6, también nos da 30. Entonces, significa que 2 sobre 5 es equivalente a 6 sobre 15. En el siguiente es 15 por 5, o sea, 1 por 15, que es 15, y 3 por 5, que es 15. También nos dan el mismo valor, entonces 1 sobre 5 es equivalente a 3 sobre 15. Ahora acá, 7 por 4 es 28 y 5 por 3 es 15. Estos no son iguales, significa que no son equivalentes. Entonces, 4 sobre 5 no es equivalente a 3 sobre 7. Lo tenían que expresar de esta forma, pero ustedes lo escribieron con palabras. Entonces, igual también les consideré. Ahora dice, amplifica las fracciones equivalentes. Acuérdense que amplificar significa agrandar. Entonces, ustedes podían elegir cualquier número. Yo voy a elegir en este caso el 3, que significa que voy a multiplicar ambos por 3. Entonces, tengo 3 por 3, 9, 5 por 3, que es 15. En este ejercicio, primero tenían que convertir este numeral mixto a fracción impropia y luego para amplificar. Entonces, teníamos 3 por 1, que es 3, más 2, que es 5 sobre 3. Y eso podían multiplicar, por ejemplo, por 2. Entonces, 5 por 2, 2 por 3. Entonces, tengo 5 por 2, que es 10, 3 por 2, que es 6. Ya dependía del ejercicio que ustedes elijan. Ahora acá simplifica las siguientes fracciones, 18 y 54. 18 sobre 54 es divisible por 18.
Al dividir nos da como resultado 1 sobre 3, ¿sí? Ambos se dividió por 18. 17 y 51 también es divisible por 17 y nos daba 1 sobre 3. Y 75 dividido sobre 20 sobre 200 es divisible por 25 y ahí da 3 sobre 8 como resultado. Entonces, esto es el lugar donde más errores también encontré en el 75 sobre 200. Entonces, si tienen errores, tienen que corregir esos errores. En el ejercicio 3 dice, resuelve las siguientes situaciones. En un tanque de 500 litros de capacidad hay 150 litros de agua. Representa la fracción irreductible de la parte cargada. Entonces, es 150 sobre 500. Entonces, esto tenemos que reducir. Tengo 15 sobre 50. Es divisible otra vez por 5, 5 por 3 es 15 y 5 por 10. Y ahí ya no puedo reducir más. Esa es la fracción irreductible de esta expresión. Después dice acá, amplifica la fracción representada en el gráfico 3 veces multiplicándolo por 2 sucesivamente y representa cada producto en forma gráfica. Entonces, acá tenemos nuestra fracción que sería 1 sobre 3. Ese 1 sobre 3 quiere que amplifiquemos, dice multiplicando por 2. Entonces sería por 2. Sería 2 por 1 que es 2, 3 por 2 que es 6. 3 veces dice que quiere que hagamos. Entonces va a ser 1 sobre 3 por 4 podemos multiplicar, ya que pide múltiplos de 2. Entonces sería 4 por 1 es 4, 4 por 3, 12. Y luego por 6, 1 sobre 3 por 6. Sería 6 por 1 es 6 y 6 por 3, 18. Y esto les pedía que ustedes grafiquen, pero tenían que ser gráficos parecidos a esto, con la misma dimensión, con la única diferencia que van a estar divididas en más partes. ¿Sí? Vamos a suponer que sea esta, la división que teníamos anteriormente, esta es la que está pintada. Entonces ustedes tenían que agarrar en este caso yo voy a agarrar otro color de lápiz para que ustedes puedan visualizar la división. Y esto lo separaban de esta forma, ¿sí? Después en el siguiente lo dividen otra vez en 4 partes, después lo dividen en 6, pero cada una, ¿sí? Acá por ejemplo esto va a quedar dividido así. Entonces acá tenemos 6 pedazos de los cuales se tomó 2. Por eso es que pide que se haga con divisiones sucesivas de 2, porque lo que vamos a hacer es ir dividiendo la parte pintada según la cantidad que estamos teniendo acá. En este caso, por ejemplo, hubo gente que solamente me hizo un gráfico y no me hizo el resto de los gráficos, porque yo hice uno solo, entonces hasta ahí nomás ya quedaron. Pero no se olviden que esto tienen que hacer otro igual, con la misma medida, pero en este caso ya dividido en 4 partes, pero todas divididas en 4 partes, ¿sí? Entonces de esa forma, por eso tienen que hacer bien grande el primero para que para que después lo puedan ir visualizando, los cuales solamente se pintan estas, ¿sí? Y así tiene que ir conservando la misma forma. Bueno, le dicen la frutería recibieron 27 manzanas, si vendieron 9, ¿qué fracción de lo recibido se vendió? Entonces sería 9 sobre 27. ¿Qué fracción queda? Entonces sería 27 menos 9, que nos da 18 sobre 27. Esto es lo que queda. Esto es lo que se vendió. ¿Sí? Fracción, dice, no, es colocar 9 nomás, porque algunos me pusieron así nomás, 9 y 18. Nos dice fracción, atiendan la palabra. Entonces, escribe tus respuestas con fracciones irreductibles. Y esto lo volvimos a simplificar otra vez porque ambos son divisibles por 9. Y queda 1 sobre 3, porque dividimos 9 y 27 por 9. Y acá quedaba 2 sobre 3. Entonces, estas eran las respuestas que ustedes tenían que colocar porque les pedía con la respuesta con la fracción irreductible. Bueno,
Acá ya tenemos suma y resta de fracciones. En la parte de suma y resta de fracciones, nosotros habíamos visto que cuando tenemos todo el mismo denominador, se trabaja directamente con el numerador. Voy a tratar de agrandar un poquito esto para que les pueda acercar y que puedan verlo mejor. En este caso, por ejemplo, toditos tienen el mismo denominador, que es el 9. Entonces lo que se hace es copiar el mismo denominador, que es el 9, y se efectúan los ejercicios 1, menos 7, menos 2, más 11. Si ustedes quieren, pueden hacer una tabla de valores donde separan los positivos y negativos. El 1 es positivo, el 7 es negativo, el 2 es negativo, el 11 es positivo. Entonces acá se suman porque los signos son iguales, me da menos 12, acá se suman, me da como resultado menos 9 y los signos son contrarios y me da como resultado más 3. Entonces acá nos daba como resultado más 3 sobre 9 y 3 y 9 son divisibles por 3 y al dividir nos queda como resultado 1 sobre 3 y ese es el resultado del primero. En el segundo, primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis, entonces pongo acá 1 sobre 5 menos y resuelvo acá. Pueden hacer en el cálculo auxiliar, ponen 3 sobre 5 menos 2 sobre 5, los denominadores son iguales, entonces se suma directamente el numerador, los signos son contrarios, se restan, me da 1 sobre 5. Entonces acá pongo 1 sobre 5 menos 1 sobre 5 y el resultado que da es 0. En este ejercicio primero se tiene que convertir ese numeral mixto a fracción impropia. Entonces tengo menos 2 sobre 9. 5 por 2 es 10, 10 más 1 es 11, entonces va a ser más 11 sobre 5. Y por último, más 1. Pueden colocarle denominador 1, pueden hallar un denominador común de todos ellos que va a ser el 45. Entonces 45 dividido 9 porque se divide con este valor, me da 5, 5 por 2 se multiplica luego, 5 por 2 me da menos 10. 45 dividido 5 es 9, 9 por 11 es 99. 45 dividido 1 es 45, 45 por 1 es 45. Entonces acá se efectúa, yo voy a usar la calculadora para agilizar más, menos 10 más 99 más 45 y da como resultado 134. 134 sobre 45. 134, vamos a ver si es divisible por 45, o sea que si hay un número que le divide a ambos. No, en este caso esto ya termina acá. ¿Sí? No puedo simplificar. Ahora voy con el siguiente. Un momento que va a aparecer el compañero que quiera ingresar. No. Bueno, seguimos entonces. Acá tengo este siguiente ejercicio. Copio 3 sobre 8 menos, y acá voy a un cálculo auxiliar. 2 sobre 5 más 1 sobre 3. A mí me gusta el método mariposa, pero veo que la gran mayoría entiende mejor la otra forma. Pero en este caso no va a afectar mucho, entonces voy a hacer mariposa. 2 por 3, 6. 1 por 5 es 5. 5 por 3, 15. Entonces 6 más 5 sobre 15 y eso da 11 sobre 15. Entonces acá va a ser 11 sobre 15. Entonces tengo 3 sobre 8 más 11, menos 11 sobre 15. El común, 3 sobre 8 menos 11 sobre 15. El común es 120. Entonces 120 dividido 8, que es 15, y 15 por 3, que es 45. 120 dividido 15 es 6, creo. 6 por 11 es 66. Vamos a ver. 120 dividido 15.
8 es. 8 por 11, que es 88. Entonces acá es menos 88. Como los signos son contrarios, es 45 menos 88 y da 43 sobre 120. Y 43 y 120 no es divisible, esto es negativo. No son divisibles, entonces la expresión ya queda ahí. Ahora, un hombre decidió repartir entre sus familiares la parte de una estancia, distribuyendo a su esposa y sus 5 hijos de la siguiente manera. La esposa un medio, los hijos un décimo cada uno. ¿Qué parte corresponde a las 3 mujeres juntas? Dice. Entonces tenemos a la esposa, tenemos a Margarita y tenemos a Lucía. Entonces tenemos que efectuar el punto A, tengo que sumar todas esas. Entonces va a ser un medio más un décimo más un décimo. Voy a sumar primero estos que tienen el mismo denominador. Entonces va a ser un medio más 2 sobre 10. Y 2 y 10 yo puedo simplificar. Entonces va a ser un medio más un quinto. Y ahí puedo aplicar mariposa. Entonces va a ser 1 por 5, que es 5, 2 por 1, que es 2, 5 por 2, que es 10. Entonces va a ser 5 más 2 sobre 10, y eso nos da 7 sobre 10. Entonces eso representa a las 3 mujeres. Ahora dice, ¿cuál es la diferencia entre la parte de la viuda y la de un hijo? Entonces, diferencia significa resta. La viuda recibió un medio, uno de los hijos recibió un décimo. Entonces quiero saber la diferencia. 1 por 10, 10. 2 por 5, 2 por 1 es 2. Y 2 por 10 es 20. Yo estoy haciendo por el método mariposa, que me resulta mucho más fácil. Entonces 10 menos 2 sobre 20. Sería 8 sobre 20. Al simplificar, ambos son divisibles por 4. 4 por 2 es 8 y 4 por 5 es 20. Entonces, eso es lo que la diferencia entre la viuda y uno de los hijos. Después dice, la cuarta parte de un pizarrón del colegio estaba dedicada a matemática y la tercera parte a guaraní. ¿Qué parte del pizarrón estaba ocupado? Entonces, acá necesitamos una suma y la cuarta parte es 1 sobre 4. La tercera parte es 3 sobre 4. Tercera parte es 1 sobre 3 sería. Estamos, entonces acá sería la tercera parte, 1 sobre 3. Entonces, mariposa, 1 por 3, 3. 4 por 1 es 4. 4 por 3, 12. Entonces sería 3 más 4 sobre 12, que sería 7 sobre 12. Y esa es la parte ocupada. Ahora dice, mi abuela quiere comprar azúcar de la despensa de Doña Pita. Doña Pita coloca en uno de los platillos la balanza de paquete de azúcar y en el otro 4 pesitas de un cuarto. Y una de medio. ¿Cuántos kilogramos de azúcar compró mi abuela? Entonces dice 4 de un cuarto. Y otra de medio. Entonces, si ella puso 4 de un cuarto, acá estamos teniendo, podemos simplificar el 4 con el 4 y me queda que ella puso 1 kilo en pesas. Más medio sería 1 kilo y medio. Podemos expresarlo así o podemos hacer por el método mariposa. Eso ya va a depender de ustedes, ¿sí? Tienen en la otra forma de resolver, tienen en el video explicativo de esa clase. Y por último, de este grupo que termina en mayo, tenemos la multiplicación de fracciones. En esta parte, la multiplicación de fracciones, hay que atender cómo está expresado, ¿sí? Entonces, acá tengo 3 sobre 5 por 10 sobre 21. En este caso, puedo simplificar. El 3 puedo simplificar con el 21, porque ambos son divisibles por 3. Entonces tengo 3 por 1, 3 por 7. El 5 con el 10, 5 por 1, 5 por 2. Entonces me queda al final 1 por 2, que es 2, 1 por 7, que es 7, 2 sobre 7. Ahora acá, en esta parte tengo 3 sobre 2,
por y tengo una resta. Entonces voy a un cálculo auxiliar. Pongo 1/3 menos 1/5. Voy a hacer por mariposa. 1 por 5 es 5. 1 por 3, 3. 5 por 3, 15. Entonces tengo 5 menos 3 sobre 15. Y esto me da 2 sobre 15. Entonces acá pongo 2 sobre 15. Veo que puedo simplificar el 2 con el 2, el 3 con el 5. Entonces tengo 1 y acá tengo 3 por 5, que es 15. Entonces acá me quedó 1 por 1, que es 1. 1 por 5, que es 5. 1/5. Acá tengo que resolver primero este paréntesis y luego este otro paréntesis. ¿Sí? Siempre primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis. Entonces yo hago uso más de lo que son los cálculos auxiliares porque me resulta mucho más fácil trabajar con cálculos auxiliares y mariposa, ¿verdad? 3 por 4 es 12, 10 por 12 es 120, 4 por 10 que es 40. Entonces 12 más 120, ¿sí? ¿Cuándo se puede utilizar el mariposa? Método mariposa se utiliza más en fracciones y cuando tenés dos fracciones, como en este caso, ¿sí? Solamente con 2. Más de 2 tenés que ir reduciendo de a 2, o sea que vas resolviendo los 2 primero, después con el que te quedó, pero solamente en suma y en resta de fracciones, no en multiplicación. Ahora nosotros estamos mezclando la multiplicación con la suma, por eso estamos teniendo esta situación. Gracias, profe. Ok. Bueno, entonces acá tengo 120 más 12, que en este caso es 132 sobre 40. Y esto de seguro es divisible. Yo voy a hacerlo directamente nomás ya sobre 40. Y nos da como resultado 33 sobre 10. O sea que es divisible por 4 esto. 33 sobre 10. Y eso es lo que voy a colocar acá. ¿Alguien tiene activo ya otra vez su micrófono? No sé, no me figura quién es, pero por favor desactiven sus micrófonos porque se escucha todo. Entonces acá va a ser 33 sobre 10 por, y acá otra vez mariposa, 2 sobre 9 menos 1 sobre 8. Entonces acá sería 8 por 2, 16, 9 por 1 es 9 y 8 por 9 es 72. Sería 16 menos 9 sobre 72. 16 menos 9 me da 7 sobre 72. Entonces vamos a ver si es divisible 7 sobre 72. No, entonces copio acá. 7 sobre 72. En este caso no puedo simplificar nada. Voy a controlar un segundito si hice bien mi 3 sobre 10 más 12 sobre 4. 12 y 4 podíamos haber simplificado porque son divisibles. Me quedó 33 sobre 10 en el primero, que es correcto, y en el segundo tengo 2 sobre 9. 2 sobre 9 menos 1 sobre 8. 7 sobre 72 por 33 sobre 10. No se puede simplificar nada. En 33, 33 y 72 podemos simplificar. ¿Cómo uno se da cuenta si se puede simplificar? Porque si yo sumo 3 con 3 me da 6. Y si yo sumo 7 más 2 me da 9. Y 6 y 9 son divisibles por 3. Entonces simplifico, acá me da 11. Y 72 dividido 3 es 24. Se pudo simplificar. Entonces tengo 11 por 7, que es 77, sobre 10 por 24, que es 240. Ahí sí ya no puedo simplificar. Bueno, seguimos con el otro. Es 1/4 por 2/5 por, y esto voy a hacer mariposa.
Acá en mi cálculo auxiliar tengo 2 sobre 3 más 1 sobre 1. Entonces tengo 2 más 3 sobre 3. ¿Sí? ¿Querías hablar? 5 sobre 3. Y ahora simplifico. El 5 con el 5, el 2 con el 4. Y me queda al final 1 sobre 6. Ahí termina en esa parte. Entonces, acá tienen que atender la forma, que cuando tienen paréntesis, primero resuelven lo que está en el paréntesis, porque generalmente son sumas o resta, entonces tienen que calcular primero eso. Dice, halla las 3/4 partes de 132. 3 sobre 4 por 132 significa eso. Entonces yo voy a hacerlo ya directamente, porque ya le tendría que haber dejado hace rato, pero como quiero terminar, acá nos da como resultado 99. ¿Sí? Después tenemos los problemas. Dice, para organizar un festejo se calcula que cada invitado consumirá 3 sobre 8 de pizza. Si invitaron a 24 personas, ¿cuántas pizzas se tendrá que preparar? Entonces sería 3 sobre 8 por 24. Entonces tengo 8 por 1, 8 por 3 y sería 3 por 3, que serían 9 pizzas. El siguiente dice, los alumnos del séptimo son 45, siendo la fracción correspondiente a las niñas 3 sobre 5, ¿cuántos varones hay en este grado? Entonces, si las niñas son 3 sobre 5, los varones son 2 sobre 5. Acuérdense en él, ¿por qué? Porque al sumar los de arriba me tiene que dar 5 y tengo 3 más 2 que es 5. Entonces sería 2 sobre 5 por 45. Entonces 2 sobre 5 por 45, que sería 18. O sea, 18 varones hay en el grado. Porque eso nomás nos pregunta, no nos pregunta la cantidad de niñas, entonces directamente lo podemos plantear de esa forma. En el concierto de Juan Cancio Barreto fueron ocupadas 6 sobre 7 de las 4.200 butacas que había. ¿Cuántas personas asistieron? ¿Cuántas butacas quedaron libres? Entonces acá podemos resolver, porque pregunta cuántas personas asistieron. Va a ser 6 sobre 7 por 4.200. Entonces acá sería, puedo simplificar el 7 con el 42, o sea, con el 4.200, pero yo voy a hacerlo directamente porque ya estoy un poquito apurada, porque necesito entrar ya con la gente del octavo. Entonces, este cálculo ustedes lo tienen en la explicación del material que corresponde a esa fecha. Acá salió 3.600, ¿sí? Se simplificó este con este. 3.600 son las personas que asistieron y las que quedaron libres va a ser 4.200 menos 3.600, que son 600 personas, o sea, 600 asientos son los que quedaron libres. Bueno, y esto, así como la anterior, también van a encontrar en el material que corresponde a esa fecha, entonces vayan viendo los videos, vayan practicando. Este vuelve a ser otra vez el mismo, por lo visto que me equivoqué. Bueno, chicos, hasta ahí va a ser nuestro examen. La última tarea, que es la que hicimos la semana pasada, que ya corresponde al mes de julio, se supone que esa es la que tuve que haber copiado y me equivoqué de material. Entonces, esa espero que puedan visualizarla en el video que les envié. Entonces, para que vayan practicando. No se olviden que acá no les va a salir así como está en este material, les va a salir semejantes. Entonces, por eso necesito que ustedes practiquen, que entiendan lo que se hace en cada uno de los ejercicios, para que el día del examen lo puedan comprender correctamente. Ahora también, así como les dije, va a entrar la parte teórica como la parte de las actividades. Si quieren hacerme alguna consulta, estaré escuchándoles.